consecuentemente la hiperosmolaridad. Siguiente, por favor. Bueno, este es el cuadrito, el esquema que está utilizándose en lo que es esta nueva revisión bibliográfica en 2023. Explicamos, ¿no?, que no hay una liberación adecuada de insulina. Entonces, ¿qué produce esta poca liberación de insulina o que haya sido inadecuada? Primero, una glicogenólisis, una gluconeogénesis también y la producción de lo que son estas cetonas. Estos tres pilares en sí pueden desencadenar lo que es una hiperglicemia. Esto también puede ocasionar tanto lo que es este daño hepático, daño renal, y desencadena lo que es una glucosuria. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? El que llevamos un poco de glucosuria o una cetoacidosis, que es lo que explicó también mi compañera, que puede ser una acidosis metabólica, o que el paciente en este caso se encuentra deshidratado, que es lo que podemos encontrar también en los pacientes con un estado hiperglicémico hiperosmolar, que aumenta también lo que es esta osmolaridad, aumenta la sed, aumenta también lo que es esta hormona antidiurética y genera lo que es una polidipsia. Y bueno, básicamente esto es el esquema de lo que es el estado hiperglicémico hiperosmolar en la actualización. Siguiente, por favor. Ya. Continuamos con lo que es este mecanismo. Como dije, el pilar, o los tres pilares, mejor dicho, de este estado hiperglicémico hiperosmolar se basan en tres. Esta activación de la gluconeogénesis, la activación de la glucogenólisis y la reducción de la utilización periférica de lo que es la glucosa. Esta activación de la gluconeogénesis tanto puede darse por lo que es el hígado, como también por los músculos o en algunos casos inclusive renal, o ya la glucogenólisis, que son la destrucción del glucógeno para convertirlo en glucosa, todo haciendo aumentar básicamente lo que es la glucosa y generando también un estado hiperglicémico. Siguiente, por favor. Ya. ¿Y qué criterios utilizaríamos para poder diagnosticar si una persona está o no con un estado hiperglicémico? Bueno, primero, más que nada, una hiperglicemia que es grave. También vamos a hacer una comparación con lo que es una cetoacidosis diabética, que en este caso es inclusive mayor a los 600 miligramos por decilitro. Una hiperosmolaridad, que sea sérica efectiva mayor o igual a 320 milimol por kilogramo. Una hipovolemia, la ausencia de lo que es la acidosis importante, y de esta manera también descartamos lo que es una cetoacidosis, que en este caso se encuentra con pH mayor a 7.3 y el bicarbonato mayor a 15 miliequivalentes por litro, y una ausencia leve de cetonemia y leve cetonuria, además de alteraciones de la conciencia que podríamos encontrar en estos pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, nos enfocamos ahora en la clínica. ¿Qué clínica nos encontramos en un paciente con un estado hiperglicémico hiperosmolar? Nos encontramos con la poliuria, polidipsia, debilidad, también los pacientes con pérdida de peso, la taquicardia, sequedad de lo que son sus mucosas, urgencias cutáneas reducidas, hipotensión, y en casos graves, inclusive llegar al shock. A diferencia de lo que era la cetoacidosis diabética, que explicó mi compañera, bueno, tenemos estos síntomas como vómitos e hiperventilación que son un poco más floridos también. En este caso, en el estado hiperglicémico hiperosmolar, se destaca más que nada lo que es la poliuria y la polidipsia intensa, tanto por lo que puede ser esta deshidratación como el propio estado hiperosmolar. Entonces, en esta deshidratación y pérdida de electrolitos vemos que es un poco más profusa, a diferencia de lo que es la cetoacidosis, y en las alteraciones de conciencia como el letargo, la desorientación, el estupor ocurren de cierta manera con lo que va a ser frecuencia y se relacionan con la osmolaridad sérica efectiva. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a utilizar para pacientes con estado hiperglicémico hiperosmolar? Nuevamente nos basamos en tres, en este caso hidratación, una hidratación correcta, una corrección del potasio y una insulinoterapia. Siguiente, por favor. Ya. La hidratación que se indica según esta guía de 2023 nos indica que podemos iniciar con una solución salina de 0,9% de 1000 a 1500 cc por vía intravenosa, sobre todo en lo que es esta primera hora. Acorde vemos y estamos evaluando al paciente y vemos las correcciones. En caso de que necesite una manutención, se puede utilizar lo que son 500 cc, también de la misma solución salina al 0,9% en la segunda hora. En caso de necesitar ya grandes volúmenes, inclusive mayor a lo que es 1000 a 1500, se recomienda el uso del lactato Ringer para poder evitar una acidosis hiperclorémica, y en una glicemia entre 250 a 400 miligramos por decilitro se tiene que modificar lo que es esta reposición. En este caso con una solución glicosilada, como puede ser la dextrosa al 5%, y de esta manera evitamos también el cambio abrupto, porque el paciente está con una hiperglicemia, tiene la glucosa muy elevada, evitamos que se desencadene una hipoglicemia y un edema cerebral. Siguiente, por favor. Ya. En la corrección del potasio, la guía indicaba que en sí en estos pacientes cuando recién se trataban de estos casos agudos de estado hiperglicémico hiperosmolar, el potasio en las primeras horas o en un primer momento puede encontrarse normal o elevado, pero acorde va avanzando esta patología, el potasio puede encontrarse reducido. Por lo tanto, tenemos que realizar una corrección de potasio de la misma manera que había en la cetoacidosis diabética.
Y tomamos también los 3 puntos para analizar con los valores de potasio. Por ejemplo, si tenemos un potasio sérico que es menor de 3.3 mil equivalentes por litro, no se inicia en este caso con la que es la insulina. Esto porque podríamos generar arritmias cardíacas y la fatiga muscular. En este caso que tengamos el potasio de 3.3 a 5,2 mil equivalentes por litro, en este caso recién podríamos utilizar lo que es esta insulina y lo que son 20-30 mil equivalentes en cada litro de solución que estamos utilizando, como puede ser una solución salina o la dextrosa. Y en el potasio sérico quizás superior a 5.2 mil equivalentes ya no es necesario responder con lo que va a ser esta insulina y en sí no es necesario el reemplazo de potasio. Siguiente, por favor. Ya, y la insulinoterapia, pues basamos que la terapia con insulina es el pilar de tratamiento en el estado hiperglicémico hiperosmolar, ya que reduce la glucosa sérica, obviamente teniendo cuidado con lo que son estos estados de hipoglicemia y el estado de edema cerebral, ya que debe iniciarse también todos los pacientes siempre y cuando tengan ese potasio sérico mayor al 3.3 que hemos visto, que no se iniciaría si un paciente tuviese menos de este valor. En caso contrario, se tiene que hacer una corrección de potasio, de los líquidos y de potasio, y recién podríamos empezar con lo que es la terapia de insulina. Siguiente, ya. Entonces acá tenemos un cuadrito que nos muestra un poco las diferencias entre lo que es la cetoacidosis diabética y un estado hiperglicémico hiperosmolar. Importante, podríamos mencionar la glicemia, mientras que la cetoacidosis diabética es superior a los 200 miligramos por decilitro, pero el estado hiperglicémico hiperosmolar es muchísimo más elevado, 600 miligramos por decilitro. El VH y bicarbonato tienen una diferencia, ya que en un estado hiperglicémico hiperosmolar son mayores los valores, a 7.3 y 15 mil equivalentes, pero en la cetoacidosis diabética son valores menores. La cetonemia y cetonuria, evidente en un estado de cetoacidosis diabética, que puede ser de cetonemia mayor a 3 o mayor o igual a 2 cruces de cetonuria, pero en el estado hiperglicémico hiperosmolar tenemos la cetonemia negativa o bien la cetonuria también con un mínimo aumento. La osmolaridad, evidentemente también hay un valor parecido, ¿no? Que es mayor a 300 milismoles por litro, la cetoacidosis diabética, pero es mayor a 320 milismoles por litro en un estado hiperglicémico hiperosmolar. Una alteración del sensorio, como lo que puede ser la clínica de estos dos, que es aproximadamente el 15% de los casos en una cetoacidosis diabética, pero en un paciente con un estado hiperglicémico hiperosmolar casi siempre o muy frecuentemente nos vamos a encontrar con esta situación. Y bueno, ya la vimos a Gandara, mi compañera ya explicó un poco el tratamiento, los líquidos de mantenimiento, el potasio, los electrolitos y la insulina que podríamos utilizar. Siguiente. Bueno, como conclusiones, lo que es el estado hiperglicémico hiperosmolar, vemos que tanto esta cetoacidosis diabética como el estado hiperglicémico hiperosmolar puede presentarse con lo que son esas alteraciones, la conciencia del sensorio, pero con una fisiopatología diferente. Ya lo explicó mi compañera, ya expliqué yo también cómo es que se puede dar según estos 3 pilares. Y por lo que el tratamiento indicado también es distinto. Y si tenemos un tratamiento que es distinto, también tenemos que realizar un correcto diagnóstico, ya que podríamos equivocarnos y dar un tratamiento de cetoacidosis diabética a un paciente con estado hiperglicémico hiperosmolar y podríamos de esta manera empeorar su pronóstico, pero lo que queremos nosotros es mejorar el pronóstico del paciente. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Hipotálamo hipofisiología. Vamos a ver qué es un sistema de retroalimentación. Primero de empezar en el hipotálamo, vamos a ver qué estaba a producir la TRH o también la hormona liberadora de
tirotropina. Esta va a hacer que se estimule la hipófisis con la hormona tirotropina y esta va a ir a la parte tiroidea y va a hacer que se produzca la T3 y 4. La tormenta tiroidea, vamos a ver que esta va a ser una emergencia médica en la que va a consistir en un agravamiento extremo de los síntomas de la hiperglucemia. Esta va a contar con una situación hipermetabólica y hiperactividad simpática del hipertiroidismo. En la epidemiología vamos a ver que se van a presentar de 1 o 2 casos, casos de hipertiroidismo y en un 20 o un 30% por una mortalidad. Los factores asociados a esto van a ser en personas mayores de 60 años, personas con alteración de algún sistema nervioso central o personas que hayan necesitado ventilación mecánica o también en personas que tengan la opción de tomar antitiroideos o tratamiento con los bloqueadores beta-adrenérgicos. Respecto a citología, va a ser poco frecuente. Se va a dar en personas que no se han llegado a diagnosticar con hipertiroidismo o no reciben un tratamiento adecuado para esto. Acá vamos a ver la asociación a una hipertensión tiroidea o las no asociaciones también a una hipertensión tiroidea. Respecto a las asociaciones a una hipertensión tiroidea, vamos a ver estímulos tiroideos anómalos, como pueden ser la enfermedad de Graves-Basedow o la hipersecreción de la TSH molar. También por estímulos tiroideos anómalos, como el bocio multimodular o el bocio unimodular funcionante. También por inducción de yodo, como el efecto de yodo de Basedow, y por producción excesiva de la TSH, produciendo una hipersecreción de la TSH hipofisiaria. Y en la no asociación a hiperfusión tiroidea vamos a ver por la destrucción de los folículos en una tiroiditis por parto, en una tiroiditis por litio, en una tiroiditis linfocitaria crónica y por fuentes extratiroideas como la tirotoxicosis facticia, un tejido tiroideo ectópico. Siguiente, por favor. Los factores desencadenantes de la crisis tiroidea vamos a ver relacionado tanto con la tiroides y sin relación a la tiroides. Relacionado con la tiroides vamos a ver la cirugía tiroidea como la palpación vigorosa de la tiroides, la supresión de antitiroideos, la administración de yoduro radioactivo, esto se puede dar en el tratamiento, y en los contrastes yodados y la ingesta de fármacos que contienen algún yodo, como la amiodarona y las hormonas tiroideas. Y en relación a esta vamos a ver infecciones, en estas vamos a ver el ACV, el tromboembolismo pulmonar, el infarto agudo de miocardio y la descompensación diabética, una isquemia mesentérica, una cirugía no tiroidea, un parto, una cesárea y una ingesta de simpaticomiméticos como la pseudoefedrina y los salicilatos. Siguiente. Respecto a la fisiopatología, va a consistir en una respuesta adrenérgica exagerada por un aumento súbito de hormonas tiroideas en la T3 y la T4. Estas van a estar circulantes en sangre por un aumento de su biodisponibilidad celular, esto ya sean los receptores de los tejidos, ya sea en sangre, hueso, etc. En la hipótesis vamos a ver un incremento súbito a niveles de las hormonas tiroideas, un aumento de respuesta celular y también el aumento de respuesta a catecolaminas. Esto va a ser un aumento en la TSH libre, va a producir también un aumento brusco de la TSH libre, va a haber una activación adrenérgica en el sistema simpático por la producción de TSH, también va a haber un aumento de densidad en los receptores adrenérgicos y un efecto simpático mimético en la TSH parecido estructuralmente con las catecolaminas. Respecto a la tormenta tiroidea, en la clínica vamos a ver síntomas más marcados que van a ser la alteración del sistema nervioso central, como puede ser la diaforesis, alteración del estado de alerta, taquicardia y una fiebre súbita mayor a 40 grados.
que puede ser ágil, rebelde, tratamiento con AINES. Respecto a los síntomas cardiovasculares, estos van a ser menos frecuentes, los más frecuentes van a ser el sistema nervioso central, como la agitación, ansiedad, la psicosis, el estupor y el coma. Y respecto a los síntomas cardiovasculares, vamos a ver la taquicardia, la hipotensión, la insuficiencia cardíaca y también la parada cardiorrespiratoria. Continuando con la exposición, vamos a hablar también respecto a la enfermedad de Graves. Esta va a estar caracterizada por exoftalmos, también va a haber eczema pretibial, va a haber taquicardia, va a haber humor pulsátil, también va a estar dado con el bócido lactóxico y el adenoma autónomo hiperfuncional, ¿no? Y en cuanto a los síntomas gastrointestinales, va a estar dado por náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal crónico. En cuanto al examen físico, el paciente lo que va a presentar, como ya lo hemos mencionado, la oftalmopatía, el bocio bien marcado, la piel está caliente o fría, va a haber tremor en manos y una retracción palpebral. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a ser, va a estar dado, va a ser básicamente clínico, y para esto nos vamos a ayudar con algunas escalas que voy a mencionar más adelante. Va a estar dado con disminución de tirotropina, aumento de T4 y T3, también puede estar dado con hiperglucemia, porque va a haber inhibición de la liberación de insulina, también puede haber hipercalcemia, también puede haber alteración hepática, donde va a haber aumento de la fosfatasa alcalina, también puede estar dado con leucocitosis o leucopenia. Esta escala de Burchi y Wartowski es una escala para poder ver la severidad de la tormenta tiroidea. Va a estar dado con 7 criterios. En este cuadro vemos 6 variables que son temperatura, alteración del sistema nervioso central, frecuencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, afectación digestiva, factores precipitantes y se ha aumentado 1, que es la fibrilación auricular del grupo, y va a estar dado por puntajes. Esto para ver si lo vamos a catalogar como una tormenta tiroidea o no. Va a ser así cuando la puntuación va a ser mayor o igual a 45 como tormenta tiroidea. Si va a estar en un intervalo entre 25 y 44, una tormenta tiroidea inminente, y si es menor a 25, va a ser una tormenta tiroidea poco probable. La Asociación Japonesa de Tiroides, para el diagnóstico se excluye si los síntomas van a estar explicados por otras patologías de base, como puede ser neumonía, hipertermia maligna, deterioro de la conciencia, otros trastornos psiquiátricos, alguna enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, trastornos hepáticos, ya sea de origen viral, insuficiencia hepática, y es difícil determinar si el síntoma o si esta manifestación va a ser dada por otra enfermedad y no por la tormenta tiroidea. Acá vemos un cuadro en donde hay prerequisitos para el diagnóstico, los síntomas y el diagnóstico. Esto según la Sociedad Japonesa de Tiroides, ¿no? Y ellos lo clasifican por grados, ¿no? Tormenta tiroidea 1, donde va a estar que viene con combinaciones, ¿no? En cuanto al tratamiento, primero vamos a tener las medidas de soporte y vamos a tener los fármacos de primera línea y de segunda línea. En las medidas de soporte, lo primero que vamos a tratar van a ser lo que va a ser la fiebre, para lo que vamos a usar antipiréticos, la hidratación, si hay una enfermedad de base, tratar la enfermedad de base, en este caso podría ser la insuficiencia cardíaca, y antibiótico-terapia. En cuanto al tratamiento, vamos a ver, como he mencionado, los de primera línea y los de segunda línea. En los de primera línea están las tionamidas, ¿no? En este caso podríamos usar lo que es el tiamazol o el propiltiuracil en dosis de carga de 600 a 1000 miligramos vía oral. Lo que va a hacer es
inhibir la síntesis de hormonas tiroideas y va a convertir, va a bloquear la conversión periférica de T3 en T4. Después de eso también tenemos lo que son de primera línea los yódulos inorgánicos. Acá nos habla de la solución de Lugol, o también podríamos usar lo que es la solución saturada de yodo, potasio. Esto lo que va a hacer, va a bloquear lo que es la liberación de hormonas. Después de esto, en los de primera línea también tenemos los beta bloqueadores, que van a ser el propanolol o el metimazol o también el metoprolol. Esto en dosis de carga de 60 miligramos vía oral. Lo que va a hacer, va a inhibir lo que es la síntesis de hormonas tiroideas y reduce la T3 en un 15% dentro de 24 horas. Después de esto tenemos los esteroides, pueden ser la hidrocortisona o la dexametasona, que lo que van a hacer es la disminución de conversión periférica de T4 a T3. En los de segunda línea, generalmente se va a usar cuando el paciente pueda presentar alguna alergia a tionamidas, ¿no? En este caso podríamos usar el carbonato de litio, es uno, y lo que va a hacer, va a aumentar el yodo intratiroideo. También podríamos usar el perclorato de potasio. Y después de eso, también están los contrastes yodados, que inhiben la conversión periférica de T3 en T4 en T3, y bueno, los que ya les he dicho de los beta-bloqueadores. Ya. Entonces, este es un cuadro tipo algoritmo para ver el hipertiroidismo, en donde si va a haber TSH disminuida y T4 libre o T3 aumentadas, nos van a dar, van a ser datos sugestivos de una tormenta tiroidea, y para lo cual primero se van a hacer las medidas generales, lo que ya les había dicho, los antipiréticos, hidratación, trata la enfermedad de base severa. Después vamos a usar la escala de Burch-Batowski para ver, para cuantificar y saber si es una tormenta tiroidea o si no lo es. En caso de que hubiera una tormenta tiroidea refractaria, lo que nos sugiere es que este se va a dar tras un inicio de 24 a 48 horas, y en el que vamos a tener un fracaso, y lo que se puede hacer es la plasmaféresis. También sugería la hemoperfusión con resina y también el recambio con plasma. Bien. Bueno, yo voy a hablar de eso como mixomatoso. Primero, es sencillo, ¿no? Dando una breve definición. Bueno, el coma mixomatoso va a ser una urgencia médica. Sobre todo va a ser por una alteración, no una baja de las hormonas tiroideas, ¿no? Estamos hablando de la T3 y también de la T4, ¿no? Bueno, va a ser un resultado de un hipotiroidismo grave, y pues el cuadro típico del paciente bueno, va a estar ¿no? Con una letargia, ¿no? El cual, bueno, está mal llamarse, está mal llamarse lo que es un coma mixomatoso, porque debería ser, ¿no? Un estado mixematoso, ¿no? Porque no es que el paciente llegue al coma, sino que el paciente llega a una letargia, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos entre las causas. Bueno, la causa primaria va a ser un hipotiroidismo primario, ¿no? Entre las causas más importantes es una tiroiditis autoinmune, ¿no? Estamos hablando de tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Entre otras causas también está el antecedente de que se dio un tratamiento de hipertiroidismo con yodo o con una cirugía tiroidea, ¿no? Bueno, también ante la administración crónica de amiodarona o
importantes, pero también cabe resaltar, está el hipotiroidismo central, ¿no? Los cuales representan una causa de un 5 a un 15% en el coma mencionado. Bien, hablando sobre la fisiopatología, bueno, todo va a empezar con una con una alteración de la T4. A consecuencia de una baja de la T4 también se baja la T3, ¿no? Bueno, recordemos que es una manifestación sistémica, entonces vamos a tener tantos cuadros clínicos, por ejemplo, ¿no? En el sistema nervioso central encontramos que el paciente va a estar con un estado mental alterado, ¿no? Bueno, también va a haber una baja en cuanto a la temperatura. Eso nos da una hipotermia, a una menor sensibilidad y también hipercapnia y posteriormente una hipoxia, ¿no? El paciente puede tener una insuficiencia respiratoria y a consecuencia de ello no puede llevar una restricción de oxígeno al cerebro, ¿no? Dándonos una anexa cerebral. Bueno, el sistema cardiovascular principalmente es que se baja lo que es el gasto cardíaco y se eleva lo que es la vasoconstricción. Y el volumen sanguíneo va a estar bajo, y pues a consecuencia de ello, la presión arterial va a estar súper baja y puede dar. Y también la alteración de los equilibrios hidroelectrolíticos, ¿no? La cual va a haber una mayor permeabilidad muscular y también una retención de agua, dándonos un derrame y también un sodio bajo, ¿no? Entre todas estas causas, llegamos a un coma. Bien, entre los factores predisponentes al coma mielomatoso, va a ser si es una afección sistémica, vamos a encontrar que se puede ser causada, ¿no? Por una infección respiratoria urinaria, una insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, en ACV, o también por el consumo de algunos fármacos, ¿no? Como es la amiodarona, litio o los inhibidores de la actividad. La tirosina quinasa, ¿no? Rememorando en sí, el cuadro clínico sistémico, ¿no? En sí va a haber una afección a todos los órganos, altera la actividad metabólica, eso nos da un hipotiroidismo, a consecuencia de ello tenemos los signos cardinales, como es el deterioro neurológico y también lo que es hipotermia. Y a consecuencia de ello, hipotensión, bradicardia, hipotensión, hiponatremia y regularmente se comparte, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo vamos a examinar a un paciente, ¿no? En el examen físico encontramos que el paciente que va a tener un coma mielomatoso va a estar con un edema mucinoso, pastoso, el cual no deja fobia a la presión, ¿no? Su cabello va a estar escaso, seco y también quebradizo, incluso puede acompañarse con una alopecia, ¿no? Va a haber pérdida de las colas de las cejas, a lo que se le conoce, ¿no? Como el signo de la reina Ana o madarosis superciliar, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Puede haber una, la piel está fría, puede haber una macroglosia, el tono de la piel es pálido, amarillento, y puede ser causa también de una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Aquí tenemos las manifestaciones tanto sistémicas, ¿no? Neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, renales y también, ¿no? Electrolíticas, a lo cual el tratamiento más manifestaciones, ¿no? También pueden ser manifestaciones adrenales, gastrointestinales, hematológicas, y todo va a ser por la existencia, del cuadro de un hipotiroidismo primario, ¿no? La causa, de un hipotiroidismo Hashimoto, manifestaciones gastrointestinales, un dolor abdominal específico, estreñimiento, atonía gástrica, mala infección, y en las cardiológicas, principalmente resalto eso, ¿no? Lo que es la reducción del factor de la población, ¿no? El 5, el 7, el 8, el 9 y el 15. Y bien, entonces, para hablar en cuanto al diagnóstico, primero hay que sospechar, ¿no? Si el paciente se encuentra, estuporoso, si no con cuadro
eso, ¿no? Digamos, de una letargia o si ya está en coma, ¿no? Puede ser, bueno, ¿no? Que el paciente ya esté cursando con un hipotiroidismo que ya está diagnosticado o que el paciente pues no cumple con su tratamiento, ¿no? Bueno, digamos, a esto le agregamos los factores predisponentes. Siempre hay que ver lo que es el TSH, si va a estar alterado o no. Y pues para ello es necesario pues, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, primero hay que ver, ¿no? Los signos vitales, un monitoreo constante y generalmente los pacientes con coma mixomatoso van a estar controlados, o si no van a estar en UCI, ¿no? Sí van a estar en UCI. Bueno, aquí vemos que, bueno, en cuanto a la mortalidad, bueno, eso es muy importante porque vemos que un paciente que no reciba tratamiento alguno va a tener una mortalidad casi del 100%, ¿no? Estamos hablando entre el 60 hasta el 100%, y con tratamiento ¿no? Digamos, reduce significativamente, ¿no? La mortalidad, que podríamos llegar de un 20 hasta un 25%. Y pues para el diagnóstico y también el tratamiento buscamos la causa y pues tratamos la causa. En cuanto al tratamiento, generalmente va a ser, ¿no? Digamos, reemplazar estas hormonas que están existentes, ¿no? Como la T4 y pues, ¿no? Digamos, la T3. Generalmente damos, bueno, primero, ¿no? Digamos, T4, porque digamos, si respondemos T4, también se va a responder, ¿no? Digamos, consecutivamente lo que es el T3, ¿no? Bueno, principalmente damos el T4 libre, que lo encontramos como levotiroxina, la cual, ¿no? Se pasa del torrente sanguíneo en forma ¿no? digamos, de la T3 en sangre y en el hígado a una dosis de 300 a unos 500 miligramos por día, o si no, bueno, el más usado, ¿no? La vía oral, que es de 50 a 100 microgramos, ¿no? Vemos que a comparación de la T3, el inicio de acción va a ser más rápido. Sí va a ser un poco más lento, de 6 a 12 horas, pero con el beneficio que no va a tener efectos adversos, ¿no? Y pues el tiempo de acción va a ser más rápido. A comparación de la T3, que es un inicio rápido, pero tiene más efectos adversos, como es el vómito, ¿no? Y también recibimos las diarreas, ¿no? La T3 cruza rápido la barrera encefálica y se puede dar una dosis de unos 10 o 120 microgramos en una dosis. Bien, esas son, ¿no? Digo, las referencias bibliográficas y en eso se va a poner. Gracias. ¿De qué se deberá estas condiciones en el tratamiento de ya puede ser un tratamiento? ¿Ah? No desayuna. ¿Ah? A ver, sigan, porque después de asistentes ya no se van a poder equivocar. ¿Ah? ¿Qué más? Usualmente en cirugía aparecen los ayunos prolongados y hacen hipoglicemia, ¿no? Y a veces en los pacientes que son diabéticos están con tratamiento de insulina, eso es lo que vemos a diario en UCI, pues se le pasa la mano y hacen hipoglicemia. Y como nosotros en hospital, pues ya saben, en la casa le dan sustancias azucaradas y sube y todo. Porque es peligroso cuando pasa mucho tiempo, hacen una lesión neurológica grave y quedan con una secuela grave. Ya hay que evitar eso. ¿Y cómo tratamos en el hospital? Dextrosa, ¿no? Lo clásico, nosotros damos dextrosa al 33%. Cada dextrosa al 33% nos sube de 6.6 gramos, 66 miligramos, ¿no? De
glucosa. Entonces, dependiendo, ¿no? Como si está 50, le podemos dar unos 2, 3 ampollas de electrosa al 33%. En el tema de cetoacidosis, la cetoacidosis siempre hay que tener mucho cuidado en qué electrolito. Potasio, ¿no? Porque si hacemos poner o damos insulina, va a ingresar al espacio intracelular y podemos tener muchos problemas. Entonces, primero lo que tenemos que ver es retro de fluidos, ver los electrolitos, cómo está el potasio antes de poner la insulina. ¿Está claro? ¿Y cómo reponemos el bicarbonato? Tenemos fórmulas, ¿no? ¿O no? ¿Ah? ¿Tenemos fórmulas o no tenemos fórmulas? Todas las fórmulas que existen ya no sirven, solamente es una dosis, así como estamos hablando de sodio, de potasio, o el equivalente por kilo peso. Está. Nada más. O sea, olvídense de las fórmulas antiguas, probablemente siguen haciendo las fórmulas ustedes. Pero, ¿y en quién estamos? ¿En cuándo está qué? ¿pH cuánto? 6.9, ¿no? A ver, ¿dónde están los expositores? ¿Dónde están? Levanten la mano los expositores. ¿Qué era? ¿En qué más podemos dar? Bicarbonato. Una acidosis láctica en shock séptico se puede dar, ¿no? Bien, dentro de la tormenta tiroidea que han hablado, muy pocas veces actualmente ya vemos, cuando yo empecé la residencia sí veía las tormentas tiroideas. Generalmente de pacientes que ingresaban a cirugía, ¿no? De bocio y todo. Entonces hacían hipertermias malignas que no calmaban con ningún antipirético. Entonces es una emergencia, no se ha dado, es una emergencia y se tiene que dar el tratamiento inmediato, ¿no? Inmediato en la tormenta. O vamos a esperar los exámenes de laboratorio que nos confirmen que ha sido una tormenta tiroidea. ¿Qué dicen? No, de hecho que sacamos los exámenes de laboratorio y ya eso ya se llegará, no sé, de repente en un par de días, pero nosotros tenemos que, ante la sospecha de una tormenta, por eso hacer una buena historia clínica, la anamnesis nos va a indicar la sospecha de una tormenta tiroidea y empezar el tratamiento, ¿no? Metimazol le podemos poner, ¿o no? Sí. Lugol no, después primero tenemos que controlar todas las hormonas. El Lugol no. En el coma mixedematoso, también muy poco frecuente, ya vemos con el tiempo, porque todos están llevando ya un control adecuado. En ellos, nosotros lo que nos pasaba en UCI, no podían despertar, pero sospechamos. ¿Cómo son esas personas? Con coma, a ver, ¿quién ha puesto coma mixedematoso? ¿Cómo son? Unos gordas, piel fría, se le cae el cabello y alguien cree que está con sedación en UCI y no despierta, está en coma mixedematoso. Ahí sí es un poquito difícil de sospechar. Oye, le hemos dado anestesias y no despierta hasta ahora, no sale del ventilador. Tenemos que sospechar que pueda estar haciendo un coma mixedematoso con edema pandural, no es un edema duro, ¿no? Bien, dicho esto, solamente para remarcar los expositores, vamos a ver un tema trascendental para todas las especialidades, que es sepsis y shock séptico. Dentro de ello, cada año hay avances. El último consenso de sobreviviendo a la sepsis es del 2021. Les he traído un video porque son las investigadoras que aportan en sepsis. De repente ustedes también van a aportar, ya cuando sean especialistas en la investigación. Esa es una autora, Flavia Machado, brasileña, que está continuamente en la revisión de sepsis. Del 21 al actual sí ha habido muchas controversias. En 2023 aparecieron varios artículos sobre los fluidos, han aparecido sobre la procalcitonina que vamos a mencionar. ¿Van a escuchar? Y voy a hacerles escuchar un poco nada más porque vamos a desglosar el consenso de sobreviviendo a la sepsis del 2021.
gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí para hablar de las nuevas guías de sobreviviendo a la sepsis en el estado hemodinámico. Tengo con conflicto de interés, llevo trabajando varios años con la campaña Sobreviviendo a la sepsis y también soy una de las autoras del estudio BASICS, pero no tengo conflictos con la industria. Hablemos de la reanimación inicial. Tenemos la misma recomendación sobre los 30 mililitros por kilo, pero hay un cambio importante. Antes era una recomendación fuerte y ahora estamos sugiriendo que estos pacientes que tienen sepsis y signos de hipoperfusión o choque séptico deben recibir 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas. Lo que ha cambiado es la solidez o la fuerza de la recomendación, porque con la literatura que tenemos, que se basa en estudios observacionales, no creemos que esta recomendación se deba aplicar para la mayoría de los pacientes o para todos ellos. No tenemos evidencia nueva al respecto, pero tenemos un artículo muy interesante publicado en 2019 con 500 pacientes, y lo que mostraron es que los pacientes que cumplieron con los 30 mililitros por kilo tenían un menor nivel de mortalidad. Y lo interesante del artículo es que lo pudieron mostrar incluso en algunos subgrupos específicos, como los pacientes con insuficiencia renal terminal o insuficiencia cardíaca, que son exactamente los grupos donde tenemos más miedo de dar los 30 mililitros por kilo. Y también tenemos la recomendación de utilizar medidas dinámicas para guiar la reanimación. Esta recomendación ya la teníamos, quiere decir que si tenemos las medidas dinámicas es mejor utilizarlas por encima de los parámetros estáticos únicamente, pero incluimos en la redacción de la recomendación que también son mejores que el examen físico. Estamos conscientes de que en muchos lugares del mundo lo que se tiene es el examen físico, y algunas veces es lo único que hay para poder evaluar a nuestros pacientes, pero debemos tener cuidado con utilizar el examen físico. Si se hace así, debemos tener mucho más cuidado que cuando utilizamos las medidas dinámicas. Y un ejemplo de esto es el ensayo Salvia, donde aleatorizaron a los pacientes a recibir la atención usual por el protocolo de sepsis, y los pacientes que se aleatorizaron al protocolo de sepsis tienen una alta tasa de mortalidad. En el protocolo de sepsis reciben una cierta cantidad de líquidos hasta tener signos de edema pulmonar. Entonces debemos tener cuidado con esta valoración física. Ese es el mensaje, pero también tenemos que tomar en consideración que en el ensayo Zambia los pacientes estaban desnutridos y la cantidad fija que administraron a estas pacientes no fue de 30 mililitros, sino 17 mililitros. Entonces tenemos que tener cuidado con el examen físico, pero algunas veces, como decíamos, es lo único que hay. Y la razón por la cual esta es una sugerencia es porque cuando miramos la literatura y vemos lo que hay allí, no hay una evidencia clara de que el uso de la respuesta al volumen realmente mejore el desenlace, como podemos ver con este ejemplo acá. También tenemos una recomendación nueva sobre el uso de tiempo de llenado capilar como una medición adicional de la perfusión, y cambiamos ligeramente la redacción de la recomendación. De todas maneras se sigue utilizando el lactato, pero hay que tener cuidado porque debemos buscar que disminuya el lactato sérico, pero no debemos buscar que se debe normalizar el lactato, porque algunas veces el lactato ya deja de ser medida de hipoperfusión. ¿Y de dónde estamos tomando estas recomendaciones? La del tiempo de llenado capilar viene de este estudio. Es un grupo de Latinoamérica. Aleatorizaron a los pacientes a recibir la reanimación con base en la medición del lactato cada 2 horas o con base en la valoración del tiempo de llenado capilar, y cada 30 minutos, si no pudieron mostrar diferencia en mortalidad. Sin embargo, bien, vamos a continuar si nos alcanza el tiempo, pero vamos a desglosar el
Sobreviviendo a la sepsis y el Astudai de sepsis del 2023. Bien, dentro de las denominaciones de sepsis shocks, ustedes seguro que habrán visto del CIRS, ¿no? Que complementa varios parámetros de funciones vitales, temperatura, frecuencia cardíaca. Después había en los exámenes de laboratorio leucocitos abastonados, todo ello. Sin embargo, actualmente ya no es recomendable solamente utilizar el CIRS. Por eso ha habido algunos nuevos conceptos en el tema de los sepsis. Bien, dentro de la teoría de sepsis, la sepsis es una disfunción multiorgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped, ¿no? Producido por la infección. Bueno, acá vemos que la sepsis representa un espectro de enfermedad con riesgo de mortalidad que va desde moderado al 10% hasta el 40%, en función de diversos factores patógenos y de huésped, junto con el momento de reconocimiento y corrección del tratamiento adecuado. Estos son los conceptos actuales en sepsis. ¿Qué es shock séptico? El shock séptico hay una reducción crítica importante en la perfusión tisular. Puede producirse por una insuficiencia aguda multiorgánica que va afectando varios órganos, ¿no? Como pulmones, los riñones y el hígado. También es un subconjunto de sepsis con el aumento significativo de mortalidad debida a las anormalidades graves de circulación y el metabolismo celular. El shock séptico implica hipotensión persistente, ¿no? A pesar que se hemos hecho algunos retos de fluido y tenemos que poner vasopresores para tener una presión, que ya sabe, una presión arterial media de 65 y el nivel de lactato mayor de 18 miligramos decilitro, lo que vemos nosotros en nuestra 2 milimoles, ¿no? Mayor de 2 milimoles, a pesar de una reposición adecuada de volumen. Estos son los conceptos actuales y uno de los, dentro de los conceptos también vamos a hablar del quiz-SOFA, que eso se ha hecho para ver rápidamente al paciente y definir cómo son el Glasgow menos de 13, tensión arterial sistólica menos de 100, frecuencia respiratoria mayor de 22. Dos de ellos nos van a indicar sugerir que pueda haber ya una sepsis. También se han visto algunas escalas que nosotros manejamos en la unidad de cuidados intensivos para la disfunción multiorgánica. Y ahí son punto respiratorio, vemos renal, hepático, cardiovascular, hematológico y neurológico. Esto nos va a indicar la disfunción. Dentro de la teoría de las guías del 2021 también nos dice que esta escala nos puede servir. El CIR, o esto también, pero no, antes solamente se decía que el CIR era alguna definición de sepsis. Acá también hay varias variables del oxígeno, la presión sistólica, casi los mismos de Quiz-SOFA. Y los criterios de CIR, eso ya muchos años, que ya no se utiliza mucho, pero sí se puede acompañar al Quiz-SOFA para definir una sepsis. Por sí solo, ninguna de las tablas nos va a indicar sepsis, sino tiene que ser un conjunto. Frecuencia cardíaca de 90 y frecuencia respiratoria de 20, PCO2 menor de 30, temperatura 36-38, leucocitos de 12.000, menor a 4.000 y 10% de los abastonados. Cuando empecé la residencia, nosotros nos basamos en los criterios de CIR más una infección que decimos sepsis, pero actualmente ya no, sino los conceptos actuales que hemos mencionado. ¿Qué nos trae de nuevo? Ya no está nuevo, de 2021, sobre el tema de sepsis y shock séptico en las recomendaciones.
Para hospitales y sistemas de salud recomendamos utilizar un programa de mejora del desempeño para la sepsis que incluyen detección de sepsis para pacientes con enfermedades agudas de alto riesgo y procedimientos operativos estándar para el tratamiento. Felizmente en la unidad de cuidados intensivos nosotros casi ya tenemos un estándar de tratamiento para dar incluso antibioterapia. Tenemos varias guías para dar y tener una uniformidad. Ahí más se trabaja en consenso de los protocolos y cada uno tiene una tabla, ¿no?, para dar tratamiento. Recomendamos en esta revisión, recomendamos no usar el quiz SOFA en comparación del CIRS y NEO únicamente como herramienta de detección de sepsis y shock séptico, lo que nos indica que tenemos que agarrar SOFA con NEWS o SOFA con CIRS para tener una clara definición de ese paciente que está séptico. Para adultos con sospecha de sepsis sugerimos medir el lactato en la sangre. Han visto que hay muchas controversias actualmente ya del 2023-2024 sobre el tema del lactato. Antes nos indicaba que podía haber una mejoría en la resucitación de fluidos. Estamos resucitando con fluidos y bajar el lactato. Sin embargo, hay un cierto punto que baja nada más. Hemos podido conseguir una presión arterial media de 65, pero el lactato puede estar en 8, ¿no? Entonces, sí nos indica, pero no es una herramienta fija. Sí, estamos claros del lactato. Por eso cuando nosotros vemos en un shock séptico y cuando vean en la práctica, vamos a ver lactato 2, es como un indicador, una seña, pero no es todo. Como hemos comentado, en esto hay muchas controversias. Probablemente va a haber también algunas observaciones sobre estos temas en la reanimación inicial para pacientes con hipoperfusión inducida por sepsis o shock séptico que sugiera al menos 30 ml kilogramo peso. Es mucha cantidad de volumen y el tratamiento de fluidos es individualizado. Y hemos comentado que puede haber una insuficiencia cardíaca, puede haber un anciano, algún problema de fluidos. Entonces, de tratamiento, por eso muchos cuestionan esta cifra como una regla, no es una regla, no es una idea que podríamos poner a pacientes normales, que no tengan patologías, ¿no? Podríamos, pero sin embargo la terapia de reto de fluidos es individualizada. Pero el punto es, debe administrarse dentro de las 3 horas, ¿no? O sea, empezamos hasta las 3 horas. Bien, para adultos con sepsis, shock séptico, sugerimos usar dinámica medidas para guiar la reanimación de líquidos sobre el examen físico y parámetros estáticos solo. Eso ya lo hemos hecho en práctica, los que han estado conmigo hemos hecho que una prueba dinámica que son levantamiento de la pierna, ya hemos dicho que son de 300 cc que tenemos en miembros inferiores. Al levantar la pierna va a haber cambios hemodinámicos que se pueden medir con varios, con la presión arterial, con línea arterial. B. Si hay modificaciones nos va a decir que le falta líquidos. Otra de las pruebas que nosotros podemos observar es la ecocardiografía, ¿no? Entonces hay varias pruebas dinámicas que nosotros podemos. Antiguamente se utilizaba el catéter de Swangan que nos podría dar exactamente si faltaba o no, o problemas hemodinámicos. Bueno, ahí dice los parámetros incluyen respuesta a una elevación pasiva, lo que hemos hablado, de pierna, o fluido bueno utilizado volumen sistólico, la variación de volumen sistólico, pulso de elección de presión, ecocardiografía cuando esté disponible. Entonces, para poner reto de fluidos, lo que hemos comentado es multifactorial, o sea, multimodal el monitoreo, no es solamente decir 30 ml y ya, sino tenemos que ver cómo está la contractilidad cardíaca, cómo están las presiones arteriales de línea arterial y ver con elevación de piernas si realmente va a tener éxito en el fluido o hay que parar. Bien.
Para adultos con sepsis y shock séptico sugerimos guiar la resucitación para disminuir el lactato sérico en pacientes con nivel elevado de lactato sérico. Eso, como les digo, está en controversia. Hay varias investigaciones que han hecho reconstruidos hasta matizarlos, pero el lactato se ha mantenido. Pero sí, la presión media ha mejorado a mayor de 65. ¿Sí? Observación que durante la reanimación aguda a nivel lactato sérico debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto clínico y otras causas de lactato elevado. Para adultos con shock séptico sugerimos usar el tiempo llenado capilar para guiar la reanimación como cumplimiento de otras medidas de protección. Inclusive, hemos dicho, conmigo lo han estado, hemos dicho, la prueba del llenado capilar. Dentro del llenado capilar es mucho más fidedignos otras revisiones, incluso han hecho revisiones en Chile sobre eso. Hay un estudio que han hecho que el llenado capilar es confiable. Si nosotros estamos haciendo reto de fluidos y, por ejemplo, tenemos 6 segundos de llenado capilar, hacemos un buen reto de fluidos, baja 3. Entonces quiere decir que estamos viendo bien. Inclusive el lactato podría quedarse en 8, por ejemplo, si hemos encontrado. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Vamos. Entonces es importante ustedes cuando sospechen de shock séptico de llenado capilar, ¿sí? Y también la rótula, ¿no? Al lado de la rodilla, toda la rodilla para ver el moteado. La presión arterial media. Adultos con shock séptico que toman vasopresor, recomendamos una presión arterial media. El objetivo es, ya saben todos, 65. Podemos desglosar por qué 65, por qué no 70, por qué no 55. Ese es otro tema que vamos a ver, pero podemos hablar en la práctica. Ingreso de cuidados intensivos. Para adultos con sepsis y shock séptico que requiere ingreso a la UCI, sugerimos ingresar a los pacientes en UCI dentro de las 6 horas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque necesitamos ingresa a shock grave. Ese paciente tiene que ingresar más rápido lo posible a cuidados intensivos dentro de las 6 horas. Lo que se ha visto en varios estudios, el monitoreo es importante, la unidad de cuidados intensivos, la resucitación, el pronto actuar sobre estos pacientes con sepsis van a disminuir la mortalidad que si lo dejan en emergencia o si lo suben a piso. Cuando los pacientes por lo menos saben que se trata de la mejor manera el paciente, lo quieren llevar rápidamente a la UCI, ¿no? Entonces nosotros sabemos esto, que cuando son pacientes recuperables, inmediatamente tenemos que traer porque puede haber complicaciones posteriores. Tiempo titular. Diagnóstico de infección. Para adultos con sospecha de sepsis o shock séptico, pero infección no confirmada, recomendamos reevaluar continuamente y buscar diagnósticos alternativos y suspender los antimicrobianos empíricos. Si se demuestra una causa alternativa de la enfermedad o se sospecha. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos dudando que pueda haber una infección, qué sé yo, no sabemos si es un tumor o es una neumonía. Entonces podemos tener un tiempito, dentro de 4 horas, por lo menos 6 horas, para investigar. Sacamos una tomografía probablemente para ver, esto es un tumor. No damos antibióticos. Recomendación de los antibióticos para adultos con posible shock séptico o alta probabilidad de sepsis. Recomendamos administrar antimicrobianos de inmediato, idealmente dentro de las primeras horas de reconocimiento. Ha habido varios estudios que dicen puede ser hasta las 4 horas, porque si hemos hecho un tratamiento precoz en 1 hora y 4 horas, no ha habido diferencia de mortalidad. Sin embargo, yo me pregunto, si pasan más horas es más infección. Entonces, cuanto antes, por eso nos recomienda 1 hora. Pero hay otros estudios que dicen que tiene que ser hasta las 4. Pero mejor cuanto antes, si tiene una sospecha de una infección de la comunidad, se arranca con los antibióticos para eso. Para adultos con posible sepsis y shock, recomendamos una evaluación rápida de probabilidades de causa infecciosa versus no infecciosa de la enfermedad. Pues lo hemos comentado. En una pancreatitis hay CIRS, respuesta inflamatoria sistémica, pero sin infección.
Entonces, a veces dudamos nosotros, ¿habrá infectado el páncreas o no? Podemos sacar procalcitonina, que vamos a hablar de procalcitonina ahora. A ver, vamos donde los comentarios. La evaluación rápida incluye antecedentes y el examen clínico, pruebas de causas infecciosas y no infecciosas de la enfermedad aguda y tratamiento inmediato para condiciones agudas que pueden simular sepsis, un trauma, una pancreatitis, un tumor, siempre que sea posible, y esto se debe complementarse dentro de las 3 horas posteriores. Si tenemos sospechas, dudas, sacamos los exámenes de procalcitonina, tomografía y ver el diagnóstico claro para poner el antídoto. Bien, para adultos con posible sepsis y shock, sugerimos un curso de investigación rápido por tiempo limitado y si persiste la colocación por la infección, administración de antibióticos dentro de las 3 horas, desde el momento en que se le conoció por primera vez. Lo que hemos hablado. Para adultos con baja probabilidad de infección y sin choque, sugerimos diferidos antimicrobianos mientras se continúa el monitoreo de cerca del paciente. No tenemos una causa infecciosa en el paciente, puede ser un politraumatizado que está haciendo CIRS, donde no podemos arrancar el antibiótico, a veces nos da miedo. Oye, ante la sospecha, ¿podemos arrancar o no? Podemos darle la libertad de sacar varios exámenes si no hay un compromiso de shock. Pues si está en shock, sí, pues no. Si no está en shock, podemos quedar todavía evaluando al paciente. Biomarcadores para iniciar el tratamiento de antibióticos. Para adultos con sospecha de sepsis y shock séptico, sugerimos no usar procalcitonina, ojo, más evaluación clínica para decidir cuándo comenzar los antimicrobianos en comparación con la evaluación clínica sola. Antes que salga esta revisión, se decía que nos podía guiar la procalcitonina para empezar los antibióticos. Sin embargo, ahora nos dicen que no sirve para empezar rápidamente, pero sí nos sirve para decir cuándo podemos suspender nuestra antibióticos, ¿no? Por ejemplo, si está bajando la procalcitonina y ya estamos en el 5.º día de tratamiento de antibiótico, le pedimos una procalcitonina, está bajando, quiere decir que estamos yendo bien. Si la procalcitonina está incrementado, ¿qué sospechamos? No está yendo bien, ¿no? Y podemos rotar antibiótico porque no está haciendo efecto ese antibiótico. Bien. Vamos. Elección antimicrobiana. Para adultos con sepsis y shock séptico con alto riesgo de estafilococcus aureus resistente a la meticilina, recomendamos usar antimicrobianos empíricos con cobertura marcha en lugar de antibióticos sin cobertura marcha. ¿Qué cosa es marcha? Ya, meticilino resistente. ¿Y dónde podemos sospechar que es un estafilococo resistente a la meticilina? En la UCI, ya está. Sí, claro. En los hospitales, pacientes que se dializan, ¿no? Pacientes con prótesis operados, ¿no? Cardíacas, ellos podemos sospechar. Tenemos una sospecha, porque nosotros cuando vienen de piso y está con todos los antibióticos y sigue siendo fiebre, lo primero es saber el mapa microbiológico de cada hospital. Y cada sector, cada unidad también tiene diferente mapa microbiológico. Por ejemplo, centro obstétrico, que solo trabajan de acá para abajo, tiene otra flora, ¿no? Otorrino, que tiene solamente para la cabeza polimicrobiana, también cirugía. UCI ya es un montón de todo, ese es un conjunto de todas las gérmenes que pueda haber. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros sabemos qué antibióticos de elección podemos dar. Para adultos con sepsis o shock sépticos con bajo riesgo de estafilococo aureus a la meticilina, sugerimos no usar antimicrobianos empíricos con cobertura de marcha en comparación. ¿A qué se refiere eso? Si ustedes tienen, por ejemplo, neumonía, ¿voy a pensar que es un estafilococo marcha o no? No, ¿no es cierto? Puedo arrancar con una cefalosporina segunda, máximo tercera generación, con antibióticos, ¿no? Con matrona, ¿no? Con matrona. Entonces, a eso se refiere.
Recomendación 19. Para adultos con sepsis y shock séptico de alto riesgo de organismo multiresistente sugerimos usar 2 antimicrobianos con cobertura a gran negativos para el tratamiento empírico sobre el test de gran negativo. Ha salido varios estudios en controversias, es uno solo nada más para pacientes con gran negativo. ¿Cuál es el común germen de gran negativo? Escherichia coli, ¿no? Puede ser Clay. Entonces, si sospechamos ese paciente que pueda tener un MDR, multidrogo resistente, podemos empezar con 2 antihormonales, 2 antibióticos. Unos dicen, sí, no se pone de acuerdo, pero acá nos está guiando que son 2. Entonces, vamos con la recomendación 20. Para adultos con sepsis y shock séptico de bajo riesgo de organismo MDR, sugerimos no usar 2 agentes gran negativos para el tratamiento empírico en comparación a la gente, ¿no? Si tenemos un hito en la calle, vamos a poner 2, basta con 1, ¿no? Como para un gran negativo. ¿Qué gran negativo? ¿Qué antibiótico podemos utilizar? Sí, pero para adultos con sepsis y shock sépticos, sugerimos no usar doble cobertura para alergias pulmonares, que se conoce el patógeno causante y la susceptibilidad. Le he hecho un urocultivo a un paciente y veo, me va su mapa microbiológico, me dice sensible a imipenem, sensible a ciprofloxacina, sensible a cefazolina, sensible a ceftriaxona. ¿Qué le pongo? ¿No? Aunque ahora ya está viendo mucha resistencia. O nitrofuractoína, dice que también es sensible, se le puede. O fosfomicina, se le puede. Mejor, si es sensible, ponemos un antibiótico que es sensible y bajo para él. No necesita más, porque hacemos mucha resistencia dando antibióticos de gran espectro. Bien. Vamos. Terapia antimicótica. Para adultos con sepsis, shock séptico con alto riesgo de infección fúngica, sugerimos usar terapia antimicótica empírica en lugar de ninguna terapia antifúngica. Generalmente en la UCI utilizamos esta terapia cuando tienen factores de riesgo. Tenemos el score Candida, UCI, medicina interna, opioides críticos de emergencia. El score Candida nos indica que estos son pacientes que están subiendo actividad, microgrado, estancia, muchos antibióticos, etc. Ellos sí tienen puntuación para dar terapia antifúngica, mientras que no tienes score Candida, no se le debe dar antifúngicos. ¿Claro? Vamos. La recomendación 23 para adultos con sepsis o shock séptico con bajo riesgo de infección fúngica. Sugerimos contra el uso empírico de terapia antifúngica, recomendación de baja calidad. Si no tiene, pues no podemos dar. Terapia antiviral. Entonces, no se hace ninguna recomendación sobre agentes antivirales. En el clima, así como ha pasado el COVID, tenemos influenza y muchos virus todavía que no tipificamos acá que hacen distrés respiratorio. A veces, actualmente, el tratamiento para COVID son tratamientos antivirales, ¿o no? ¿Ah? ¿Hay algún antiviral aprobado? Pero no se da. Entonces no se da. Se da una terapia de soporte, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido del tema del COVID. Bien. Seguimos, ¿qué nos dice estas guías? Entrega de antibióticos. Para adultos con sepsis y shock séptico sugerimos usar infusión prolongada de betalactámico para mantenimiento después de un bolo inicial sobre la infusión de bolo convencional. ¿Qué quiere decir eso? Antes nosotros decíamos, oye, ponle imipenem. La enfermera venía en bolo, o en Bolutrol en media hora, 1 hora. Pero se ha visto que es mejor tener una concentración inhibitoria de las bacterias perenne, en una sola línea. ¿Qué pasaba con los bolos? Pasaba el bolo, mataba una parte y otra vez dejaba, y tenemos un espacio de 8 horas.
La idea de los gérmenes comenzaban de nuevo y creamos resistencia bacteriana. Entonces, si nosotros hacemos una infusión continua, con las bacterias había mayor éxito en eliminar las bacterias, ¿sí? Por ese motivo se dice que hay que hacer la infusión continua. Hay las enfermedades, no, todo es eso, sí, una infusión continua. Póngale, porque es un poco más laborioso, porque tiene que manejar, pues si está yendo bien la infusión. Farmacocinética y farmacodinámica. Para adultos con sepsis y shock séptico recomendamos optimizar las estrategias de dosificación y antimicrobiana en función a la farmacocinética aceptada. La concentración inhibitoria, no lo tenemos, es ideal para ver si ese fármaco que estamos dando está inhibiendo las bacterias, ¿no? Indicar y dar una buena terapia. A eso más o menos se refiere. Fuentes de control, recomendación 27, para adultos con sepsis y shock séptico, recomendamos identificar o incluir rápidamente un diagnóstico anatómico específico de infección que requiera control de la fuente emergente, implementar cualquier intervención de control de la fuente requerida tan pronto como sea médica y logística al práctico. Esto nosotros tenemos problemas con los cirujanos, tenemos un absceso abdominal, está haciendo una sepsis, está en shock séptico y está con vasopresores, 2 vasopresores, y el cirujano dice, estabilícenlo. Sí, estamos tratando de estabilizar, la presión media está a 65, pero está delicada. Oye, pero sácale el foco séptico. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos que sacar el foco séptico, es primordial. No tiene que haber una discusión con los colegas cirujanos, sino, si no sacamos el foco séptico, ¿qué esperamos con los antibióticos? Estamos perdiendo. Entonces es importante sacar el foco séptico y empezar el tratamiento antibiótico o empezar ya hace rato. Bien, para adultos con sepsis y shock séptico recomendamos la extracción inmediata de dispositivos de acceso intravascular que son posibles fuente de sepsis o shock séptico después de que se haya establecido otro acceso vascular. A ver, vamos a ver cómo nosotros utilizamos el catéter venoso central. Y tienen que tener una adecuada asepsia, cuidado del catéter. Pero si vemos flobosis y el paciente está haciendo fiebre, se choca, ¿dónde sospecha? Si no hay aparentemente otro sitio que ya salió su neumonía, está mejorando la neumonía y comienza a hacer fiebre. Entonces hay que buscar un foco infeccioso. Si tenemos dispositivos colocados, sonda o urinaria, tenemos que hacer retirar y cultivar. ¿Sí? Porque si vamos a estar con el catéter infectado en la zona urinaria o un dispositivo que tiene en toda la salud, va a seguir haciendo sepsis y shock séptico y probablemente se muera. Desescalada de antibióticos. Para adultos con sepsis y shock séptico sugerimos una evaluación diaria para la reducción de los antimicrobianos en lugar de usar duraciones físicas de terapia sin reevaluación diaria para la reducción de desescalada. ¿Qué quiere decir? Supongamos que entra un paciente con shock séptico por una neumonía severa. Yo la metí mi pene en banco porque está grave, ya se está por morir. Al transcurso de los 3 días, claro, le pedí un cultivo que sale nuestro cultivo y dice así: sensible a ceftriaxona, que yo la llamo. ¿Qué hago? Sigo con el banco. ¿Qué más? A ver. ¿Qué hago? Y el paciente está mejorando con vancomicina. ¿Qué hago? Es un poco difícil, ¿o no? Entonces tengo que reevaluar y ver. Yo más que los laboratorios es la parte clínica. Si lo evalúo, mejoró a los 3 días, 4 días con vancomicina. Rápido y no tiene factores de riesgo, no es obeso, fumador crónico, hipertenso, diabético. Puedo cambiar la ceftriaxona. Pero ¿qué hacen eso mis colegas? Un poco difícil, ¿no? Tomar esa decisión. Debería hacerse. Pero es cuestión más clínico. Si yo veo que el paciente sigue delicado y me ha salido sensible a ceftriaxona,
y está así de chocado, no lo voy a retirar, pues, ¿no? ¿Me entienden? Primero, lo que quiero decir, los exámenes laboratoriales son complementarios, que nos pueden ayudar en algo cierto, pero tenemos que tener una discusión mental de nosotros ver qué hacer viendo el cuadro clínico. ¿Ya? No somos un robot, por eso creo que difícilmente nos van a reemplazar, realmente no creo, porque eso es una discusión más objetiva, subjetiva, de repente bien, ¿no? Algunas cosas también. Bien, duración de antibióticos. Para adultos con diagnóstico inicial de sepsis, sépticos, un control adecuado de la fuente, sugerimos usar una terapia antifungal de duración más corta o más larga. Bien, por ejemplo, hay consensos. Vancomicina, ¿cuánto tiempo más o menos se debe utilizar? A ver, vamos. 5 días. ¿Sí? ¿Otros? Mínimo 8, dicen por ahí. ¿Cuál está acá? Ya. Según las investigaciones actuales, dicen 5 días es suficiente. Nosotros estamos acostumbrados a ver 10 días, por ejemplo. Nosotros dicen, un piso más, llegamos 7 días. Pero las investigaciones nos han agarrado y dicen, ya, damos a este grupo 5 días, a este grupo 10 días. Y van a hacer un estudio. Y ven que los 5 días es igual efectivo que los de 10 días. ¿Quiénes ha tenido mayor costo? Este grupo, porque ha estado 10 días y 5 ampollas, ¿no? Unas 10 ampollas más. Entonces, pero la mortalidad es igual en los dos. Sí, pero lo hacen acá, preguntas un poco. Ahí es evidente. Oye, no la han matado sus perros. Yo a veces suelo dedicar, le están dando 10, 15, los quito. Le están dando 10 al octavo, lo quito. Y a veces me mira mal. Ya, pues le estoy dando 2 días sin chance, ¿no? Es que la vancomicina es buena antibiótico. Vamos. Biomarcadores para asesorar antibióticos. Para adultos con diagnóstico inicial de sepsis, shock séptico y control de fuente adecuado donde la duración óptima de la terapia no está clara, sugerimos usar la procalcitonina, lo que hemos hablado en la evaluación clínica, para decidir cuándo suspender los antibióticos en lugar de la evaluación clínica sola. Entonces, banco ya tenemos claro, pero hay otros carbones que hay 14 días están dando. Pero si yo veo a un paciente 3 días mejoró, 4 días, al tercer día se puede empezar a ver mejor, ya no al primer inicio. Vamos, en el 5.º día está mucho mejor. ¿Ya? Pero yo digo, ¿lo voy a retirar el antibiótico? No. Está bien todo, y le saco la procalcitonina. De lo que estaba, por ejemplo, qué sé yo, un número por decir 10, y la procalcitonina sale en 2. ¿Qué hacemos? En un principio estaba 10 y después de 5 días le saco otra procalcitonina, está en 2. ¿Puedo retirar el antibiótico? ¿Puedo? Porque me está indicando, sí, ya no está bien una infección. Como hemos dicho, son exámenes complementarios. Tenemos que hacer una evaluación clínica. Sí, está su frecuencia orbitales bien, está respirando bien, la saturación bajó, la presión está mal, está bien. La perfusión tisular está bien, neurológicamente está bien, entonces, procalcitonina, pues le podemos retirar. Manejo de fluidos. Para adultos con sepsis y shock séptico recomendamos usar cristal. Ya. Hay unas controversias, ahora dicen solución Harman y toda la cosa que van a leerlo en el 2024. Sin embargo, lo primero que tienen que aprender es cristal, como hemos dicho en la primera clase, y no van a fallar en eso. ¿Ya? Para adultos con sepsis y shock séptico sugerimos usar cristaloides balanceados en lugar de solución salida normal para reanimación. Entonces sí podemos utilizar de acuerdo al grado, ¿no? Podemos hacer un reto de fluido, podemos mezclar todo cristaloide balanceado para no hacer una acidosis hiperfluorémica.
Para adultos con sepsis y shock séptico sugerimos usar albúmina en pacientes que recibieron grandes volúmenes de cristaloides en lugar de usar solo cristaloides. Generalmente nosotros utilizamos en shocks refractarios, ¿no? Cuando está en shock le hemos metido fluidos, le hemos puesto 2 vasopresoras, ahora ya vamos a hablar. ¿Podemos poner albúmina? Sí, lo podemos poner albúmina. Pero no es lo usual, ¿eh? Son excepcionalmente casos. No, sí, el doctor me ha dicho albúmina, no. Primero, cristaloides. Para adultos con sepsis y shock séptico no recomendamos el uso de almidones para la reanimación. Eso está proscrito, ya no lo utilizan, ya creo que ya no está bien en el mercado, al menos que ya no hay en el servicio. Para adultos con sepsis y shock séptico no recomendamos el uso de gelatinas para reanimación. No. Agentes vasoactivos, eso es lo que utilizamos más en sepsis. Para adultos con shock séptico recomendamos usar norepinefrina como agente de primera línea sobre otros vasopresores. Está claro, número 1 de vasopresores que se utiliza según los estudios consensos de 2021, noradrenalina. Y si ven que están poniendo otra cosa, ya eso está en otro nivel. La dopamina ya no se debe utilizar, ¿no? Porque tiene un efectos antialgumogénicos que han producido la mortalidad. ¿Ya? Vasopresina es el segundo de elección. Pregunta de examen. ¿No? Vamos, noradrenalina, vasopresina. 2, ¿no? Ya tenemos una dosis que tenemos que llegar de norepinefrina a 0,25. Y con esta dosis es un indicativo, no es una cosa, ya hemos dicho en medicina, no es una regla así. No, pero hay que aprender, como estamos en aprendizaje, tenemos que saber hasta cuándo. Ya ustedes van a ver con el tiempo, pueden pasarse pues 3, ¿no? 0,25. De ahí tenemos que asociar a otro vasopresor como es la vasopresina. Estamos trepando la noradrenalina, ¿qué tal? 0.1, 0.15, llegamos a 0.25, o si necesita otro vasopresor. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y cuál es ese vasopresor? ¿De elecciones? Vasopresina. Inotropos. Para adultos con shock séptico y disfunción cardíaca con hipoperfusión persistente, a pesar del estado de volumen y la presión arterial adecuados, sugerimos agregar dobutamina a la norepinefrina o usar epinefrina, o sea, la adrenalina sola, si no tenemos la dobutamina. ¿Qué quiere decir? Hemos utilizado ya 2 vasopresores, el paciente ya tiene pulso, pero no mejora su contractilidad cardíaca, está muy apagado. Podemos poner inotropos, y ese inotropo es la dobutamina. Bueno, para adultos sin shock séptico y presión arterial sin disfunción con hipoperfusión persistente a pesar del estado de volumen y presión arterial adecuada, sugerimos no usar el levosimendan. Hace tiempo estaba con fuerza el levosimendan en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero ya ahora no se está utilizando solamente en el helicóptero, sino en algunos casos. Monitoreo y acceso intravenoso. Para adultos con shock séptico sugerimos usar un monitoreo invasivo de la presión arterial sobre el monitoreo no invasivo. ¿Es lo que han visto? Directamente la arteria radial para ver cómo va el flujo de las ondas, para ver si falta volumen o no. Para adultos con shock séptico recomendamos que sugieren comenzar con vasopresores de forma periférica para restaurar la presión arterial en lugar de retrasar el inicio hasta que se asegure un acceso venoso central. ¿Qué quiere decir? No es importante tener un acceso vascular de catéter venoso central inmediato. Podemos poner una herida gruesa periférica y empezar la infusión de noradrenalina. Mientras tanto, una vez estabilizado, pues agarro, me pongo mis guantes y coloco el catéter venoso central. Entonces inmediatamente no vamos a esperar que siga chocado preciosos minutos, ¿no? Que pueda estar
incrementar la mortalidad. Por eso rápidamente agarra una vía periférica y agregamos, mientras nosotros estamos buscando catéter venoso central. Fluidos. No hay evidencia suficiente para hacer una recomendación sobre el uso de estrategias restrictivas generales de líquido en las primeras 24 horas de reanimación en pacientes con sepsis y shock séptico presentando síndrome de hipoperfusión y de lesión volumen después de la reanimación inicial. Bueno, hay varios estudios que nos indican no reponer muchos líquidos y no hacer un balance positivo, y se ha visto que en esos estudios hay un incremento de la mortalidad. Es mejor tener un balance equilibrado, ¿no? O sea, ni restrictivas ni en tratamiento. Oxígeno. No hay evidencia suficiente para hacer una recomendación sobre el uso de efectivos conservadores de oxígeno en adultos con insuficiencia respiratoria hipoxémica inducida por sepsis. Ya hemos hecho la clase. Si está pues menos de 88, podemos administrarle un poco de oxígeno in vitro para llegar a 90, y si está bien, ¿no? Pero cuando hay shock, hay hipoperfusión tisular y va a requerir previamente oxigenación. Hemos dicho los grados: alto flujo, bajo el flujo, y de repente de trastorno del sensorio, ventilación mecánica. Oxígeno nasal en flujo en lugar de ventilación invasiva, ventilación. No hay evidencia suficiente para hacer una recomendación sobre el uso de ventilación no invasiva en comparación de ventilación invasiva, ¿no? Esto podemos ver diferentes patologías. Si el paciente, por ejemplo, es un EPOC, está bien despierto, podemos utilizar la ventilación no invasiva, pero si hay deterioro del sensorio, de la conciencia, el paciente debe entrar a tubo. Generalmente sepsis o infección, que deteriora el estado mental. Por eso es uno de los 3 pilares fundamentales de sepsis: las ventanas, que es el estado neurológico, tisular y la diuresis. Pregunta de examen, ¿no? Bien. Bueno, eso es lo que hemos hecho en distrés respiratorio agudo. Esto para que tengan conocimiento nomás. Esto ya es parte de nosotros. Eso es lo que se ha manejado ahí. Ahí está, cúbito prono. Recién, mira, sobre hace 20 años que estaban haciendo en Europa, le conversamos con mis colegas: ¿a qué es la ventilación prona? Que echaban, ¿no? Pero no hay evidencias, pero ya hay varios papers que están diciendo que sí. Y viene el COVID todos de boca abajo en ventilación. Y ya han tenido buenos resultados. Pero no, 12 horas no era 48, 72 horas. A ver, cámbiale a un paciente infecto contagioso con COVID en ese momento, lo estábamos así. Y no tenía problemas. ¿Ya? No solamente 12 horas. O sea, la práctica nos dice que eso puede alargarse. Y de eso se trata, los cambios continuos. Los agentes bloqueadores, es que a veces colocamos en pacientes sépticos bolos continuos de relajantes musculares, que no deben ser solamente para reducción de hay solamente algunas patologías que sí se debe utilizar relajante, como es el distrés respiratorio del adulto, un TEC grave por hipertensión intracraniana, y hay un par más y no más. No se debe utilizar. El ECMO, esto se ha utilizado, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Alemania, en pacientes con COVID que ya no podían darse un soporte ventilatorio adecuado, y entraron a ECMO y sobrevivieron. Pero esto, cada aparato es una barbaridad. Algún día lo tendremos. El INCOL sí lo tiene, ¿no?, para operaciones cardiovasculares. Corticosteroides, es importante eso. Hay recomendaciones de corticoides en neumonía severa, en distrés respiratorio y en shock séptico. Y uno de los importantes es
esto, ¿no? Si estamos en el primer vasopresor, estamos pasando el segundo, pues, tenemos que darle hidrocortisona por la insuficiencia abdominal. Entonces la dosis 200 miligramos. Pero actualmente el año pasado han hecho investigaciones sobre otro cortisona junto con la hidrocortisona, que por sí solo los dos juntos integrados mejoraron la mortalidad sobre dar solamente hidrocortisona, pero es lo que nos queda a nosotros, damos hidrocortisona. Ya saben eso de la transfusión, hemoglobina de 7, ¿no? En estos pacientes no están sangrando, así que podemos respetar esta cifra, ya hemos dicho ya lo que hemos hecho práctica, también dice 7 en hemorragias intestinales, ¿no? Hay que ver en qué momento, ¿no? Eso es un parámetro que tenemos una idea, no es exacto. Inmunoglobulinas para adultos con sepsis o sépticos, no usar inmunoglobulinas intravenosas. Es importante las úlceras por estrés, los pacientes que están en UCI, hacen úlceras por estrés. Y una de las recomendaciones es la profilaxis, ¿no? Imagínense estar con tubo monitorizado, con sonda vesical, pacientes de venoso, drenaje torácico, todo eso. Entonces, uno que está por despertar puede haber úlceras de estrés, hemorragias digestivas. Y todos los pacientes que están inmovilizados, que están con soporte ventilatorio, necesitan tromboprofilaxis. ¿Por qué? ¿Por qué? Tromboembolismo pulmonar, entonces tenemos que tener una profilaxis. Muchos de los casos estamos viendo todo bien. Oye, no le han arrancado la profilaxis. No, de un momento hacen insuficiencia respiratoria grave. Y lo primero que nosotros, hizo un test. ¿Por qué? Porque no le han puesto profilaxis. ¿No? Heparina de bajo peso molecular, más lo que utilizamos nosotros. Para adultos con sepsis y sépticos sugerimos no usar profilaxis mecánica antes que la profilaxis farmacológica. Solamente hay unas pocas indicaciones de compresión, ¿no? Hay neumáticos de compresión para evitar los trombos. Mejor es la terapia farmacológica. Reemplazo renal, si falla tenemos que tener un reemplazo renal, ¿no? Control de la glucosa, aunque esto se está acortando hace poco, pero acuérdense, 180 años son bajos. Ha salido algunas guías, la nueva guía de 2024 lo he leído y a veces, ya les comento que hay la guía de 2024, las nuevas definiciones, ¿ya? Pero si tenemos una glicemia mayor de 180, tenemos que hacer una infusión de insulina, ¿ya? Vitamina C, no usar, dice, no, a veces vienen, doctor, le ponemos, no. Y el bicarbonato, para adultos con shock séptico y acidemia láctica inducida por hipoperfusión, sugerimos no usar terapia con bicarbonato de sodio para mejorar la hemodinámica y reducir los riesgos de explosión. Que el bicarbonato se ha dejado antes, se ponía pasta. Solamente en aquellos pacientes que hemos dicho con acidosis metabólica, con cetoacidosis diabética, con pH menos de 6.9, ¿no? O en pacientes que tienen un pH 7.1 se podría dar en una sola dosis, a veces se pautaba cada 8 horas 5 ampollas y todo, ya no solo es una dosis y control. Para adultos con shock séptico, acidemia metabólica severa, pH 7.1 y aquí nosotros solemos usar como bicarbonato, ¿no? Eso puede ayudar en pacientes renales, ayuda. Y los nefrólogos siempre van a indicar antes de la diálisis pongan el bicarbonato. Nutrición. Empieza cuanto antes la nutrición, es importante. Porque un paciente que está en sepsis, séptico, está en un catabolismo terrible, se necesita bastante energía y se le puede dar nutrición integral dentro de la 72. Nosotros empezamos precoz, inmediatamente.
con sonda nasogástrica y agoteo continuo. Bueno, vamos. Bien, la propuesta de los pasos en primera hora de la resucitación en la hora cero se debía definir como el momento del paciente tiene el primer contacto con el personal de salud, ustedes, ¿no? Que van a estar en emergencia o en el salud. No, número 1, 2. Remover el foco infeccioso si han sospechado que es una peritonitis, nada, tienen que remover el foco infeccioso, si no lo están a todos en vano, sino fluidos si fuesen necesarios, ¿no? De acuerdo a la persona, a la patología que tenga. Es un paciente renal que ha hecho peritonitis, le voy a tratar fluidos. Le encarga el edema pulmonar, ver, ¿no? La patología. Enviar a un centro especializado de manejo de sepsis. Entonces, ustedes ya lo compensaron hasta ahí y lo mandan de referencia inmediatamente. ¿Sí? Si están sospechando una peritonitis, no la van a dejar pues, en su puesto, como operan ahí. No, inmediatamente transferir. Busca continuamente los signos de hipoperfusión. ¿Ya hemos dicho? Llenado capilar, que es lo básico, y ver cómo está, ¿no? La perfusión en la rodilla. Bueno, hay una propuesta de varios estudiosos. ¿Qué hacemos? ¿Qué cambios? La hora cero se debía definir como un momento del paciente que tiene el primer contacto con la persona de salud. Mire acá los nuevos cambios que puedan venir, que están haciendo estudios. ¿Qué dice acá? Epinefrina, si la tensión menor de 65, usar vasopresor de inmediato. ¿Qué quiere decir? Yo le arranco fluidos y le arranco directamente la norepinefrina. No pierdo ningún instante esperar, oye, si mejora o no. A mí me parece lo correcto, aunque mis colegas van a decir, bueno, estás loco, pero hay que ponerle fluidos. Pues los retiros y ya está bien, ¿no? La presión va a ser tu daño. Daño no le va a hacer, sino le va a servir bien. Esto, probablemente en las guías que aparezcan de acá, el próximo año de repente empieza alguna modificación ya con esto. Fluidos cristaloides endovenosos si fuera respondedor. Para eso hemos dicho levantamiento de piernas y tenemos que ver el monitoreo cómo va. Desde la saturación. 3. Antimicrobianos tan pronto como sea posible. Hemos dicho dentro de la primera hora. Si ya sospechamos, tiene una peritonitis, le arranco pues el antibiótico. Ya en el reloj, flujo positivo, todo le arranco el antibiótico. Ya está. ¿Qué gérmenes abdominales? Ya sé qué gérmenes, ¿no? Gran negativo, la mayor posibilidad, vale, como. Y lo mando directamente para que le opere. ¿Que lo tienen que compensar? No, opere primero, que yo lo compenso. Ajá. Vamos a la 4. Guiar reanimación con parámetros clínicos, tiempo específico. Es una práctica tan sencilla que ustedes lo van a hacer. Y de seguro que en la práctica que ustedes hacen no lo están viendo. Pero nosotros lo podemos ver para qué sirve, decirle, le explican ustedes, ¿no? Está en las guías, no es que se me ocurre a mí. Una maniobra sencilla te puede ver cómo, si está en shock o no. Nivel de conciencia, fácil, es una evaluación. Diuresis, ya tiene su sonda. Todo paciente en shock tiene que tener su sonda. Y entre otros, ¿no? Cuanto sea posible, remover el foco infeccioso, cuanto alto. Otra vez estamos. ¿Ya? Vamos. Bien, preguntas. Cansados. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que quieran? La procalcitonina no va a servir para suspender o no el tratamiento pero primero, como hemos dicho, es la clínica. Veo que está yendo bien todo, ya tenemos un tratamiento de la clínica y estoy dudando que ya tengo posiciones, pero está la procalcitonina, la procalcitonina más tu clínica. Ya.
Eso no es.